A todas, muchísimas gracias por estar aquí en esta conferencia, en este evento que hemos denominado México a 2 años del examen periódico universal, en donde vamos a presentar un balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones que emanaron del examen periódico universal de México. Les comento que las organizaciones de derechos humanos que están hoy aquí presentes forman parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. En un momento más los iré presentando, cada uno viene de distintas instituciones, incluso de diferentes estados de la República. También nos acompaña el día de hoy, le agradecemos mucho Javier Hernández Valencia, quien es representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos aquí en México, quien también nos va a hacer una presentación sobre el mismo tema. Ustedes, algunos ya conocen el proceso del examen periódico universal. Para quienes no, este es un mecanismo novedoso dentro del sistema de las Naciones Unidas que permite hacer una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país y sobre todo un balance sobre los avances de acuerdo a las recomendaciones que México ha recibido de distintos relatores, grupos de trabajo, etcétera. Entonces, en ese marco, este examen que se hace a todos los países está basado mucho en las mismas recomendaciones que han hecho distintos relatores y grupos de trabajo, y hay un espacio también para que las organizaciones de derechos humanos de los distintos países puedan hacer insumos y así también proveer información para esta evaluación. Y en ese marco, nuestra red y las organizaciones que forman parte de ella hicimos un gran esfuerzo para proveer de información a los países que iban a evaluar a México en este examen periódico universal, que si bien ocurrió a principios de 2009, el informe del grupo de trabajo con las recomendaciones, las conclusiones, fue emitido en junio de 2009. Entonces, dentro de nuestra red y tomando en cuenta la importancia de esta evaluación que se hizo a México, después de transcurridos 2 años del examen periódico universal, nosotros decidimos hacer un balance de, bueno, ¿cómo vamos en términos de la implementación? El examen periódico universal se hace cada 4 años a cada uno de los países, pero no quisimos esperar a los 4 años para nuevamente decir, pues no hay avances o estos son lo que falta, sino quisimos ir analizando a mitad de camino cómo vamos en términos de la implementación de las recomendaciones. Esta serie de recomendaciones son 91 recomendaciones que recibió México en materia de derechos humanos. Han sido también como una guía para nosotras las organizaciones para ir midiendo justamente en ese marco las acciones que va emprendiendo el gobierno. Quizás solamente a manera de introducción, comentarles que en términos generales, después de 2 años de haber recibido esta serie de recomendaciones, como lo dice también el resumen ejecutivo del documento que les estuvimos entregando hace un momento, nosotras vemos un avance grande en términos legislativos. Uno de los ejemplos más claros y pues que más alegría nos ha dado es justamente la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y otras reformas que se han dado a lo largo de estos 2 años que han sido muy importantes para México. Sin embargo, vemos también que no
todas las reformas son positivas, obviamente, pero además que hay un trecho muy grande entre la promulgación de las reformas y la implementación en la práctica del contenido de estas reformas. Entonces, ahí es donde nosotras, las organizaciones, estamos también poniendo como el énfasis de la importancia de ir transformando lo que dice la ley, pues en acciones concretas, en implementar ya en la práctica estos cambios que son muy importantes para México. Otro tema también muy importante que hemos visto a lo largo de estos 2 años es la gran distancia entre lo que recibe, acepta y ratifica el gobierno federal y lo que sucede a nivel local. Hay una distancia muy grande entre pues todo el trabajo que hace el gobierno federal a nivel internacional en materia de justamente recomendaciones y luego este abismo que vemos entre ese trabajo y la implementación, incluso el reconocimiento y la apropiación de los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, en los 3 niveles, de pues todas estas recomendaciones y a la vez de obligaciones que tienen los estados a nivel local de implementar estas recomendaciones. Y esto nos sucede no solamente con el examen periódico universal, sino con todas las recomendaciones que México ha recibido pues en los últimos años. Entonces también ahí es donde seguimos pues tratando de trabajar con los gobiernos estatales, dando a conocer estas recomendaciones, estas obligaciones del Estado mexicano para que los gobiernos estatales las retomen y las conviertan en políticas públicas. Y bueno, habiendo dicho eso, pues obviamente el esfuerzo ha venido en gran parte de nosotras, las organizaciones, y realmente no vemos un esfuerzo de difusión, de visualización de todo este cúmulo de obligaciones que tiene el Estado mexicano de parte del gobierno federal. No vemos campañas de difusión, no vemos de qué manera se está dando pues promoción a todas estas recomendaciones que va acumulando el Estado mexicano. También para finalizar de las 91 recomendaciones que recibió México, hay una serie de recomendaciones que México no aceptó por diferentes razones. Una de ellas es justamente la necesidad de reformar el fuero militar, otra tiene que ver con el tema de la delincuencia organizada y la definición de la misma en la Constitución. Y sobre eso también nuestro balance habla un poco de cómo estas recomendaciones, cómo el no aceptar estas recomendaciones ha repercutido en las políticas internas de México. Entonces, bueno, con esto doy la introducción. Hemos preparado un documento que se les ha entregado, que estará disponible también en versión electrónica, que podremos compartirles después si así lo desean. Y también les hemos entregado la lista de las recomendaciones que recibió México y también una hoja informativa muy breve de lo que es el examen periódico universal. Entonces, bueno, con esto le voy a dar la palabra y un agradecimiento grande a Javier por estar aquí y por darte el tiempo de profundizar un poco más sobre el examen periódico universal de México. Gracias. Gracias, Agnieszka. Buenos días a todos, bienvenidos y gracias también a quienes me acompañan en la mesa. Yo quería poner un poco en contexto y abundar en información sobre el proceso que ha significado el examen periódico universal en Naciones Unidas y en general en el planeta, y cómo esto se vive de manera diferente y con velocidades diferentes en diversos lugares del planeta. Una de las, creo,
más difíciles cosas hacer entender a los no iniciados, a los que no son especialistas en derechos humanos, es que el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos es un sistema de agregación, no es un sistema que se diseñó en una mesa, en un tablero de arquitectos, desde 1948 a partir de la declaración, y que todos sabíamos a dónde íbamos y que vamos entonces cumpliendo un plan de 60 años para implementarlo. Es un sistema de grandes saltos que agregan tareas, funciones que originalmente probablemente no estaban en el papel y ni siquiera estaban vislumbradas entre los Estados miembros y entre los grandes promotores del sistema de protección universal. Con esto, nada más recuerden entonces que una cosa es la declaración, obviamente la declaración y lo que la crea, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y los grandes líderes, los grandes paladines de la declaración, entre otros obviamente René Cassin, el gran pensador judío francés, pero también la ex primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Hay grandes esfuerzos políticos por poner la declaración. Pero la declaración estaba ligada a una función de la comisión a su turno reportando ante el Consejo Económico Social para que ese fuera el camino de la producción de normas internacionales. Las normas como tales, los tratados, vienen mucho después, vienen hasta el 66 con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos. Y aun cuando también en el 66 es puesto a ratificación el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las ratificaciones que se necesitaban para que entrara en vigor, que en ese entonces se pidieron 35 ratificaciones, tardaron 10 años en lograrse. Entonces hay como tiempos y herramientas, pero que van surgiendo en el camino. Entonces el primer momento la declaración, el segundo momento los tratados demoran en llegar, ahora parece que demoran menos, y es verdad, en algunos temas demoran menos. La semana pasada estábamos también presentando un protocolo facultativo, protocolo opcional para uno de los tratados, el tratado que consagra los derechos económicos, sociales y culturales. Tiene entonces ahora nuevos tratados que permiten o no a los estados aceptar la competencia contenciosa de los órganos de los tratados. En los 70s, entonces todavía la Comisión, hoy Consejo de Derechos Humanos, frente a situaciones graves de violación de derechos humanos, crea un mecanismo propio, que son los relatores. Hoy día comienza la visita en México del relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. Ustedes recuerdan además que en el curso de este año y del año pasado han habido también egregias visitas de los relatores sobre derecho a la libertad de expresión, el señor Frank Larroux, y la señora Catalina Botero, la relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los relatores como mecanismo son también un agregado, no estuvo en el diseño original. Los relatores no son funcionarios de Naciones Unidas, los relatores son expertos independientes, emiten recomendaciones. Los órganos de los tratados, estos comités que se crean por cada tratado, emiten recomendaciones, y a lo largo de estos años hay un corpus de recomendaciones, ¿no?, que existe, que es válido, que está vigente, que para el caso de México nosotros estamos terminando de sistematizar todas las recomendaciones en un portal, pero el Centro PRO acaba también hace 2 semanas de presentar una sistematización de todas las recomendaciones en un importante volumen. Son como 1500 recomendaciones vigentes. De todo esto es parte de la historia y la construcción, como en los sectores populares, ¿no? No hay un plano de la casa, sino que se van agregando a la medida en que hay dinero y ocasión, y si crece la familia entonces se añade una habitación, con suerte un baño, ¿no? Así es el sistema. El último gran agregado de esta casa por etapas, sin plano, es la reforma de la comisión, que cambia de nombre, cambia inclusive de número, cambia y formaliza su sistema de nominación.